6. Las bases de la experiencia. Con objeto de unificar terminología y así alcanzar una descripción más inclusiva y poderosa, llamaré campos elementales a los campos energéticos, cambios en la organización del continuo espacio-materia, creados por la sola existencia de una forma material. Así, un cubo de madera es un campo elemental, una flor crea otro campo elemental por la forma de sus pétalos y pistilos, tamaño, etc. que la caractericen. Si suponemos a una flor flotando en medio del espacio, toda la organización tridimensional del mismo se ve afectada. Esto se demuestra por la posibilidad de ver la flor. Recordemos que vemos espacio desde cualquier localización espacial. Los campos elementales llenan el espacio, y la organización de este es el producto de la expansión de los campos elementales en su seno. Entre paréntesis, es posible afirmar que el espacio sobre un campo de flores está organizado en forma completamente diferente del espacio sobre una ciudad. Los efectos que tales organizaciones tienen sobre la conciencia serán analizados más adelante. Existen también campos neuronales que parten y surgen de una estructura cerebral. Los campos neuronales transectan el espacio y junto con los campos elementales forman matrices energéticas tetradimensionales. Por último, también hay campos globales. Estos, como ya vimos, son el resultado global y sinergista de toda la actividad orgánica corporal incluyendo al cerebro. El campo global incluye al campo neuronal. Emplearé el término observador para referirme a la estructura cerebral, sin que esto quiera decir que considere a la experiencia en sí misma como uno de los atributos del observador. Con este fin aplicaré el término observado a la experiencia en sí. La estructura cerebral y su organización convergente forman un centro, a partir del cual se crean campos neuronales que transectan el espacio. El funcionamiento de la lógica cerebral de convergencia ya la he explicado en otras obras, Nuevos Principios de Psicología Fisiológica y Psicofisiología del Aprendizaje, Editorial Trillas, 1976, por lo que aquí solo diré que una de las características del cerebro es la de concentrar información algoritmizada, a través de la puesta en marcha de una lógica inclusiva dada por la acción de circuitos de convergencia, véase Cap 7. Todo lo que el cerebro haga será parte explícita o implícita, clara o escondida, de lo que llamamos experiencia, o sea lo observado. La localización de lo observado es todo aquello que sea parte del continuo estructura cerebral campos neuronales. Esta última aseveración es un postulado básico en la psicofisiología y existen innumerables formas de comprobarlo. Sin cerebro no existe la experiencia tal y como la conocemos en este plano de existencia. La experiencia es el resultado de la actividad cerebral y este resultado es el campo neuronal. Por tanto, la localización de la experiencia es el lugar en el cual se manifiesta la actividad cerebral directamente. Este lugar es todo el espacio que ocupa un campo neuronal en expansión, incluyendo por supuesto al observador, es decir, a la estructura cerebral. Sin embargo, el campo neuronal no se encuentra aislado sin nada que lo afecte desde el exterior. Cuando el campo neuronal se expande, se pone en contacto con campos elementales, con campos globales y también con otros campos neuronales. De alguna manera, la estructura del campo neuronal original se ve afectada por su interferencia con otros campos. Para visualizar mejor lo anterior, imaginemos a un campo neuronal producto de la actividad cerebral de un observador en contacto con un campo elemental proveniente de una flor. El campo neuronal necesariamente cambia como consecuencia del campo elemental de la flor. Estos cambios se transmiten a todo lo largo, a través de todos los cuanta de espacio y a todo lo ancho del campo neuronal incluyendo, por supuesto, al observador. La experiencia es, así, siempre el producto de la interacción del campo neuronal con la estructura del espacio. Experiencia es todo lo dado, desde el mundo visual hasta el pensamiento más abstracto. Cuando hablo de experiencia me refiero a la calidad sensible de la actividad subjetiva. No interesa, para la definición y por el momento, la cualidad de la experiencia, sino el hecho generalizado del experimentar. La creación de la experiencia es lo que intentamos plantear, independientemente de su carácter. Decíamos que uno de los postulados que podemos afirmar como verdaderos y necesarios para la solución del problema del surgimiento de la experiencia es que ésta es, independientemente de su cualidad,
producto de la actividad cerebral. Al mismo tiempo, la experiencia no es en sí misma la actividad cerebral, sino una resultante sinergista de ella. No es en la puesta en marcha de un potencial dendrítico o de acción, ni en la actividad química del tejido cerebral en donde se halla la experiencia, sino en alguna propiedad emergente resultante gestáltica de toda la actividad cerebral. Obviamente, algo que se acerca a lo anterior es el campo neuronal. Si la experiencia es el resultado de la actividad cerebral, el campo neuronal debe guardar una relación íntima con esta resultante gestáltica. Como derivación de lo anteriormente expresado, es posible postular que la localización de la experiencia está en todo lo que resulta de la actividad cerebral. En estos términos, el espacio en el cual se expande un campo neuronal junto con la estructura cerebral es el lugar donde se localiza la experiencia. Pero, como decía antes, el campo neuronal no se encuentra aislado, el espacio en el que se expande interactúa con él, dando como resultado una matriz energética compleja mezcla de la morfología del campo neuronal y de la morfología energética del espacio. A su vez, esta última está determinada por campos elementales, campos globales y campos neuronales. Puesto que la resultante indirecta de la actividad cerebral es esta mezcla, la experiencia, en condiciones normales, no se puede extraer de ella. En otras palabras, la base de la experiencia la constituye la interacción compleja entre el campo neuronal y la organización del espacio. Por ello, la experiencia es siempre una mezcla del observador y lo observado. 7. La sinapsis de experiencia. Un pensamiento verdadero es aquel que puede ser aplicado productivamente en varios niveles. Esto, que era conocimiento obvio para los escritores de Lun Chin, empieza a ser conocido en la ciencia moderna. Aproximaciones como la de sistemas generales pretenden entrelazar todo el conocimiento científico disperso, en un cuerpo común de premisas. Por supuesto que no se trata de otra cosa más que de un renacimiento de la filosofía. El conocimiento capaz de señalar lo común en fenómenos tan dispersos como la actividad atómica, el comportamiento humano y el desarrollo de la historia es un conocimiento, en el mejor sentido de la palabra, universal. En este capítulo extenderé las consideraciones acerca de las bases de la experiencia hacia la universalidad, intentaré demostrar que la idea de interacción de campos energéticos como base de la experiencia es un fenómeno que se puede vislumbrar a muchos niveles, como base de multitud de propiedades emergentes. En particular, me interesaré en definir las características comunes entre la actividad sináptica y la aparición de la experiencia. Por ello el término sinapsis de experiencia como encabezado del capítulo. Sin embargo, antes de continuar debo aclarar un punto que fue discutido en otros capítulos. En ellos se habló de la existencia de cuantamínimos de espacio y se equipararon sus dimensiones con el mínimo tamaño de la retina capaz de ser decodificado a percepto consciente. En realidad, este tamaño mínimo de la retina es mucho mayor que el quantum mínimo de espacio. La visión tridimensional solo se explica si una gran cantidad de cuantamínimos de espacio, difiriendo unos de otros en la manifestación de diferentes puntos de referencia, activan simultáneamente el quantum retiniano. Esto es lo mismo a nivel holográfico, el cual es el registro bidimensional simultáneo de infinidad de diferentes puntos de referencia, cuantamínimos de espacio. La visión de todos estos cuanta se desarrolla en la visión tridimensional, no holográfica, de un objeto cualquiera. Cada punto del holograma contiene la información global y, al mismo tiempo, el conjunto de puntos da lugar a una imagen unitaria pero con el añadido de una dimensión, lo bidimensional se transforma en tridimensional. En la retina pasa lo mismo y también en la sociedad. En esta última, un conjunto de elementos conscientes, cada quien desde distinto punto de referencia, da lugar a un organismo social con un mayor grado de funcionamiento multidimensional que cualquiera de sus elementos. Una vez aclarado lo anterior, podemos continuar con el concepto de sinapsis de experiencia. Ya en este nivel es posible considerar a la aparición de la experiencia como un fenómeno cuántico. Se requiere un número suficiente de interacciones neuronales, al mismo tiempo, un desarrollo suficientemente inclusivo de información lógica para dar lugar a la conciencia.
solo hasta que se desarrolla un campo neuronal de la suficiente complejidad y los circuitos convergentes de los niveles jerárquicos más inclusivos desarrollan un patrón lógico que contiene al todo, aparece la experiencia consciente, esto es, como un vaso que se llena poco a poco de agua hasta que en su límite máximo se desborda en el espacio. Siguiendo con la analogía, en el momento en que el agua sale del vaso se pone en contacto con un universo localizado fuera de su contenedor vítreo. De la misma forma, la estructura del cerebro desarrolla un campo energético que, al alcanzar cierta complejidad, se expande en el espacio. La experiencia adquiere su carácter cuando el producto de la actividad neuronal se pone en contacto con la organización del espacio. Es precisamente este contacto al que denomino sinapsis de experiencia. En otro nivel de abstracción, se puede suponer que el conjunto de sinapsis de experiencias que habitan este planeta den lugar a una nueva dimensión consciente, a la cual podríamos denominar dimensión planetaria. Puesto que cada conciencia es un duplicado aproximado de otra, excepto por ser diferentes puntos de referencia, su conjunto debe formar una especie de holograma cósmico de conciencias que debe poseer su propia vida, y ser observado por una superconciencia que, a su vez, contiene a todos los elementos conscientes en su seno. En una sinapsis neuronal, una andanada de actividad electroquímica debe activar la membrana presináptica para que ésta la transforme en la síntesis y desprendimiento de moléculas químicas, las cuales abandonan la estructura presináptica y se vierten en el espacio intersináptico funcional. Dicho transmisor químico atraviesa este espacio hasta hacer contacto estereoquímico con receptores especializados de la membrana postsináptica, los cuales una vez activados, hacen que la membrana se depolarice. La sinapsis tiene como principal característica su direccionalidad funcional. La aparición de la experiencia individual y de la experiencia planetaria sigue las mismas leyes que la sinapsis neuronal. La andanada de impulsos presinápticos equivale a toda la estimulación externa que recibe un cerebro, la síntesis y desprendimiento de un transmisor químico es equivalente al desarrollo y posterior expansión de un campo neuronal, el paso del transmisor a través del espacio funcional de la sinapsis equivale a la expansión del campo neuronal en el espacio. Por último, el contacto estereoquímico entre el transmisor químico y los receptores postsinápticos es similar a la interacción del campo neuronal organizado morfológicamente, con la organización energética del espacio. Por lo anterior, la sinapsis neuronal es un modelo de la sinapsis de experiencia y viceversa. En una se crea una depolarización energética y en la otra una experiencia consciente. Es concebible suponer que, para aparecer, la experiencia requiera de una complejidad del campo neuronal suficiente para establecer un contacto clave con la parte afín de la organización del espacio. Quizás por ello existan diferentes niveles de experiencia, cada uno sería un diferente contacto. Lo que el cerebro añade a la organización del espacio es la direccionalidad. Esta es también la responsable de la aparición del tiempo fenomenológico. Puesto que ambos principios, la creación de un campo neuronal en interacción con la organización del espacio, y el desarrollo de la lógica inclusiva, son las bases de la experiencia consciente, es necesario modificar algunas viejas ideas acerca del funcionamiento cerebral. Así, desde que Mueller lo mencionó hasta nuestros días, se considera que el proceso responsable de la aparición de cualidades sensoriales es la activación de una estructura final y central en el cerebro, la corteza cerebral es un candidato. La doctrina de Mueller, según la cual el lugar final de activación es el responsable de la cualidad sensorial, debe extenderse hacia la interacción de campos energéticos en el espacio. El responsable de la cualidad sensorial sería, así, la particular interacción energético-morfológica que determinadas porciones del campo neuronal realizan con la organización del espacio. La idea de una sinapsis de experiencia avala lo anterior con un añadido. En un cuerpo neuronal cualquiera se realizan docenas de sinapsis, las cuales se localizan en diferentes porciones de las arborizaciones dendríticas y del soma neuronal. De la misma forma, es concebible suponer que un solo campo neuronal se conecte, en diferentes porciones de su extensión, con distintas organizaciones energéticas del espacio. Alguna diferencia en la morfología y en la localización de tales interacciones debe relacionarse con las cualitativamente diferenciadas experiencias sensoriales. La cualidad de la experiencia dependería del lugar final de interacción energética,
y no solamente del lugar final de activación del tejido cerebral. Por otro lado, la lógica convergente de inclusión no solo es base fundamental del arribo de la conciencia, sino de procesos cerebrales tales como los de materialización del espacio. En el próximo capítulo discutiremos este último punto. 8. La materialización del espacio. La principal diferencia entre el espacio transparente y un objeto material es la menor sinergia informacional en los cuantamínimos de espacio que constituyen al objeto material y la mayor sinergia del espacio transparente. El continuo sinérgico es la medida de la materialización del espacio, y lo que se nos manifiesta como un incremento en la fuerza gravitacional y en la opacidad de la transparencia espacial. El espacio transparente posee un alto grado de sinergia y por ello, decodificar perceptualmente a esta parece sobrepasar nuestro actual estado evolutivo. Lo que hemos logrado hasta ahora es materializar perceptualmente algunos objetos, los mismos que se constituyen en elementos de nuestros perceptos e imágenes. La capacidad de detectar la sinergia es una función del tejido cerebral, por ello, al percibir el mundo nosotros somos quienes materializamos el espacio. La pregunta que nos plantearemos en este capítulo es precisamente la de cómo realiza el cerebro la labor de materialización y cuáles son las perspectivas de desarrollo de esta capacidad. Sin embargo, antes de iniciar el análisis propiamente dicho, vale la pena abstraer de todo lo que es el funcionamiento perceptual complejo alguna característica en común que nos sirva de base. En términos de la organización del espacio, la única característica de esta que permite explicar la percepción de la materia es la capacidad de percepción simultánea de varios cuantamínimos de espacio. Sin embargo, esta percepción simultánea no es directa, sino más bien extraída por un proceso de decodificación algorítmica de la porción del espacio que transecta a los receptores retinianos. El aspecto básico de la materialización es la capacidad de decodificación de comunes. En otros términos, la capacidad de extraer y analizar lo que de común tienen los diferentes cuantamínimos de espacio. Por ello, esta capacidad de extracción de comunes será el pivote alrededor del cual girará nuestra discusión. La capacidad de extraer de una aparente diversidad lo que todos los elementos de la misma poseen en común, explica no solamente la materialización perceptual del espacio, sino también una de las bases del funcionamiento consciente del más alto nivel. Me refiero a la función que permite al cerebro incluir dentro de una totalidad lógica lo que antes de esta inclusión es caos y diversidad. Ya hemos mencionado que esta capacidad de inclusión es notoria a lo largo de la evolución de las formas físicas, así, explica el que un átomo se constituya en una totalidad inclusiva de partículas elementales y que varios átomos se incluyan en la totalidad de una molécula, etc. Hasta alcanzar, por ejemplo, a un organismo. Diferentes niveles jerárquicos de inclusión pueden ser abstraídos de los anteriores ejemplos, siendo cada uno de ellos la manifestación de la extracción de comunes de niveles previos. Aun en la ciencia es notoria la ley de inclusión. El mejor ejemplo es la lógica relativista einsteiniana, la cual incluye dentro de la totalidad de una teoría más general a toda la mecánica newtoniana. Si es cierto que la materialización del espacio depende del proceso de extracción de comunes, y que este mismo proceso ocurre en el mundo físico como parte de la ley de inclusión, es concebible suponer la existencia de una lógica cerebral inclusiva como parte del orden natural. Esta lógica no es otra que la que resulta de la puesta en marcha de circuitos de convergencia. Se sabe que, al menos en el sistema visual y auditivo, tal lógica es la que explica el funcionamiento neuronal complejo, al menos que se ha descrito como responsable de la activación de células simples, complejas e hipercomplejas de la corteza visual. Los circuitos de convergencia se encargan de conectar a un punto común lo que proviene de varias fuentes. Un circuito convergente típico sería aquel en el que docenas o cientos de axones provenientes de sendas neuronas hacen sinapsis en una sola célula neuronal. La salida de esta última será un patrón que en mayor o menor grado contenga la lógica de activación, también patrones neuronales digitalizados, de los elementos neuronales que la nutren. El elemento de convergencia es un extractor de comunes y su salida es un algoritmo que contiene lo que de fundamental tengan los patrones neuronales que convergen en él. Es, por tanto,
a través de la puesta en marcha de la lógica inclusiva cerebral, cómo se realizan las operaciones de decodificación de la estructura espacial y de la materialización del espacio. Acerca de las posibilidades de desarrollo de la capacidad inclusiva, se pueden mencionar varios hechos, entre ellos, un desarrollo en la dirección de inclusión implica la aparición de nuevos y más poderosos niveles jerárquicos de convergencia, es decir, de aquellos que con incrementada capacidad pueden dar lugar a totalidades contenedoras, en forma lógica, de elementos informacionales previamente dispersos. La creación o activación de un nuevo nivel jerárquico de inclusión implica una nueva y más poderosa detección de lo común en elementos informacionales. Visto desde el punto de vista perceptual, implica una mayor capacidad para materializar la organización del espacio. La manifestación de este incremento en capacidad es ya observable en seres humanos contemporáneos. Descripciones de manifestaciones aureales, visiones de entidades espirituales y la capacidad de conectarse con un centro informacional repleto de esencias, son algunas de las manifestaciones de la creación de nuevos niveles jerárquicos de inclusión. Otro de los efectos a saber, la expansión del presente, lo discutiré en el próximo capítulo. Antes de hacerlo, me gustaría aclarar que al hablar de una unificación lograda por un nivel jerárquico de inclusión por convergencia, no estoy, de ninguna manera, considerando que este nivel se encuentre localizado en una célula particular o aun en un conjunto de células, más bien me refiero a las características de organización del campo neuronal activado por la puesta en marcha de grandes poblaciones celulares. Los niveles de unificación están asociados con las características morfológicas de los campos. Por otro lado, cuando hablo de neuronas lo hago suponiendo que el lector, al igual que yo, entiende la denominación en un nivel de abstracción y no en forma concreta. 9. La algoritmización inclusiva y la expansión del presente. El tiempo necesario para activar cualquier nivel jerárquico de convergencia es directamente proporcional a su poder inclusivo. Mientras más nos alejemos de la periferia sensorial, mayor número de sinapsis tendrán que activarse para alcanzar la estimulación de un nivel jerárquico central. Si conceptualizamos al nivel jerárquico de las células simples de corteza visual como previo en activación al de las células complejas, y a este último como antecedente de las hipercomplejas, podemos trazar una especie de organización cónica de convergencia, similar a la del espacio, en la cual cada nivel jerárquico se activa a diferentes tiempos a partir de una estimulación sensorial. La creación de un nuevo nivel jerárquico, más inclusivo y con mayor capacidad algorítmica, necesariamente implica un nuevo orden temporal de actividad. Si la experiencia cambia con cada creación de un nuevo nivel jerárquico de convergencia, también lo hace así la dimensión temporal necesaria para activarla. Así, supongamos que la experiencia perceptual normal resulte de la activación de un nivel jerárquico que requiere de 50 milisegundos de interacciones neuronales, la activación de un nivel jerárquico más inclusivo requerirá 75 o 100 milisegundos y su resultante, un nuevo nivel de experiencia, vislumbrará como unidad vivencial todo lo que ocurra en ese presente expandido. Las características de expansión relacionadas con el incremento de tiempo serían varias. 1. Secuencias de eventos que antes de la expansión no constituían un patrón unificado, ahora lo constituirán. Este punto es de la mayor importancia y lo discutiré con mayor amplitud más adelante. 2. La capacidad perceptual asociada con la extracción y el manejo de comunes se expandería. 3. La capacidad indirecta de acceso a contenidos inconscientes se incrementaría. La palabra indirecta está entrecomillada porque la creación de un nuevo y más poderoso algoritmo neuronal no se convierte en posibilidad de acceso a contenidos presinergistas, sino cuando se tienen los medios de decodificarlo. El nuevo algoritmo contiene en sí toda una lógica que, sin su activación, permanecería oculta, pero la labor de decodificación es necesaria para percibir dicha lógica. Es probable que esta labor se realice activando circuitos que desmembren el algoritmo neuronal. La posibilidad de que tales circuitos tengan una conformación divergente, ya la he discutido en otras obras. Es suficiente decir aquí que la forma más lógica para llegar a los elementos que, concentrándose en un patrón convergente, dan lugar a un algoritmo neuronal es la puesta en marcha de una operación inversa a la convergente. Se han encontrado circuitos de divergencia entre el cuerpo geniculado,
lateral y la corteza visual primaria. Ya sea que estos u otros ejecuten la decodificación del algoritmo neuronal, lo cierto es que su actividad podría recrear los elementos constitutivos de un algoritmo a partir de la lógica implícita en este último. Con respecto a la unificación que realizan los niveles jerárquicos de convergencia, es interesante meditar acerca de lo que constituyen algunas de las más importantes leyes gestálticas de la percepción. De acuerdo con estas, al percibir un conjunto de elementos que tengan algo en común, o que simplemente se encuentren próximos unos a otros, lo que se experimenta no son los elementos de este conjunto, sino una configuración unificada, gestáltica. De la misma forma, antes de ejecutar un movimiento cualquiera no hay una conciencia de los elementos diminutos del mismo, activación de unidades motoras, o de las unidades lógicas que se requieren secuenciar para realizarlo. Por lo contrario, existe un patrón abstracto unificado, mover la mano, que después se desmembra en una secuencia de activaciones discretas. El ejemplo de un pianista es quizá el más claro en este sentido. El virtuoso no tiene conciencia de las secuencias de flexiones y extensiones de sus músculos, sino que más bien lanza una orden unitaria en carácter que después se secuencia discretamente. Un algoritmo neuronal debe ser el correlativo neurofisiológico de la orden motora unitaria o de la percepción gestáltica. Con respecto a la extracción de comunes, es lógico pensar que la salida de un nivel convergente es, fundamentalmente, resultante de una entrada que con mayor probabilidad activa una suma espacial en las neuronas que forman parte del nivel. A su vez, la suma espacial se produce más fácilmente cuando las entradas a la neurona en cuestión contienen algún factor de simultaneidad. Ambos procesos, la extracción de comunes y la unificación lógica, al combinarse, dan lugar a un nuevo orden de abstracción o de conciencia, el cual además se caracteriza por un funcionamiento perceptual en un presente expandido. Esta expansión del presente afecta el carácter sensorial de la experiencia, haciendo que eventos que antes pertenecían a diferentes momentos temporales ahora se engloben en uno solo. Ouspensky tiene razón al mencionar que la transformación de un universo tridimensional a otro tetradimensional se verifica cuando el orden temporal se expande. La creación de un nuevo nivel de convergencia es un acceso a la tetradimensionalidad, como veremos en el capítulo 15, a la antigravitación. Resulta extraordinariamente provocativa la similitud entre la organización cerebral de convergencia y la organización energética cónica cuántica del espacio, particularmente la concentración de información en un quantum mínimo de espacio y la misma concentración en un nivel jerárquico algoritmizado de convergencia. Esto, que ya lo había mencionado en capítulos anteriores, merece ahora una extensión para rozar el orden temporal. Así, si un nuevo nivel jerárquico de convergencia contiene en el algoritmo que sintetiza una mayor expansión del tiempo, en el sentido de resultar de procesos que en conjunto duran más tiempo, un quantum mínimo de espacio contiene información concentrada de, también, mayores tiempos. Un ejemplo aclarará este último punto. Supongamos que vemos un cielo estrellado a través de un orificio pequeño. La información contenida en el espacio del orificio es de estrellas cuya luz proviene de diferentes pasados, algunas a muchos cientos de años luz de distancia y otras a algunas decenas de años luz. Diferentes tiempos concentrados en un punto del espacio, al igual que diferentes tiempos concentrados en un algoritmo neuronal, son producto de la actividad de un alto nivel jerárquico de convergencia. De esta manera tiene sentido la afirmación que equipara a la conciencia con el tiempo global, contenedor de todos los tiempos orgánicos. Por otro lado, experimentos recientes en mi laboratorio indican que la expansión del presente se correlaciona en forma directa con la frecuencia de la actividad EEG. Esto quiere decir que ritmos EEG de alta frecuencia se acompañan de un presente expandido, mientras que los de baja frecuencia se correlacionan con una duración del presente menor. Probablemente esto implique una facilitación de niveles jerárquicos de mayor convergencia durante la desincronización electroencefalográfica, y una inhibición de estos durante la sincronización del EEG. Esto está de acuerdo con reportes recientes, según los cuales se ha hallado una correlación entre creatividad y desincronización electroencefalográfica, y con todos los trabajos que han asociado un incremento en actividad de frecuencia rápida con conducta de solución de problemas. Por otro lado,
es posible postular que los desarrollos onto y filogenético del sistema nervioso central involucran la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia. Por lo menos a nivel ontogenético es claro el aumento en la frecuencia del EEG con la edad. Este hecho, junto con la formación de niveles más inclusivos y con una incrementada duración del presente, podría ser lo que con mayor precisión caracteriza lo que denominamos maduración. Es claro entonces que existe una relación directa entre la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia y el procesamiento abstracto y gestáltico de la información. También lo es el que a medida que los niveles jerárquicos se alejan de la periferia sensorial, ocurren nuevas transformaciones del mundo fenomenológico. Un dato extraordinariamente interesante en este sentido lo aportan algunos estudios y observaciones del universo subjetivo durante la ingestión de drogas tales como la LSD, la marihuana, la psilocibina, etc. En particular, el excelente estudio de la experiencia psicodélica realizado por Timothy Leary, Ralph Metzner y Richard Alpert, The Psychedelic Experience, a manual base donde Tibetan Book of the Dead, University Books, New York, 1964, describe lo que es posible experimentar cuando la conciencia tiene acceso a niveles jerárquicos de inclusión diferentes de los que normalmente son activados. Antes de describir algunas de estas experiencias, me gustaría aclarar un punto sumamente importante: no es necesario activar el último de todos los niveles de inclusión para que aparezca la experiencia. Sin embargo, esta cambia con cada uno de los niveles. Lo anterior significa que algo común a todos los niveles es la base de la experiencia, aunque el contenido abstracto de la misma varíe en cada uno de ellos. Lo común, podría postularse, es la creación de sendos campos neuronales con sus respectivas expansiones e interacciones con la organización energética del espacio. De esta forma, la base fundamental de la experiencia es la creación de campos energéticos, mientras que su contenido, al menos en parte, resulta de la activación de la lógica inclusiva algorítmica. La pregunta obvia es acerca del contenido de la experiencia a la que la conciencia tiene acceso. En forma un tanto más concreta, ¿cuál sería la experiencia del mundo si fuésemos conscientes en forma directa de diferentes niveles de inclusión? ¿Qué es el universo para los receptores retinianos y para el frente de onda hipercomplejo de nuestro nervio óptico, etc.? Definitivamente, el mundo a nivel de los receptores retinianos sería un mundo de cambios energéticos, sin objetos materiales. Veríamos casi en forma directa a la organización energética del espacio, la misma que después de su transformación algorítmica da lugar a nuestros perceptos. La diversidad se convertiría en su antecedente y la experiencia sería la de un contacto con la unidad. Precisamente esta es la vivencia que reportan los autores antes citados. La ingestión de LSD afecta de tal forma el sistema nervioso que, en muchos casos, el mundo, tal y como lo conocemos, desaparece para dar lugar a cambios energéticos geométrica o hipercomplejamente dispuestos en un espacio que deja de ser transparente para convertirse en un mosaico de filigranas y diseños preciosistas. La única forma de explicar tales percepciones es suponiendo que la droga permite un acceso directo a niveles inclusivos más cercanos a la periferia sensorial. El hecho de que ante la ingestión de LSD y marihuana se observe un decremento en la frecuencia del EEG, está de acuerdo con esta interpretación y además, permite suponer que conjuntamente con el acceso antes mencionado ocurre un cambio en la duración del presente, este se acorta. Pero no es necesario acudir a la descripción del efecto de ingestión de drogas para vislumbrar la experiencia resultante del acceso a diferentes niveles de inclusión. Los llamados yogis parecen poseer la capacidad de disminuir a voluntad la frecuencia de su EEG y tener acceso a los elementos internos de sus gestals perceptuales y cognoscitivas. El mundo de un yogi es pregestáltico y elemental, en el cual la experiencia tiene acceso a los niveles preconceptuales y prelingüísticos. Quizás esta sea la diferencia más notable entre el espíritu oriental y el occidental. Para este último, el desarrollo implica un incremento en la capacidad inclusiva y conceptual, mientras que para el primero implica un acceso a los fundamentos o elementos de lo conceptual. Las llamadas experiencias místicas podrían explicarse también como una capacidad de acceso a niveles jerárquicos de baja inclusión.
Si se piensa que un algoritmo neuronal resultante de la activación de un alto nivel jerárquico de convergencia tiene como característica primordial la concentración gestáltica de elementos en un todo inclusivo, mientras que un algoritmo neuronal de un nivel de baja inclusión contiene en forma más directa los elementos, lo anterior se podrá comprender mejor. En otras palabras, un acceso a los elementos de una gestalt permite un recorrido de universos neuronales que, por su inclusión concentrada, no poseen detalle alguno en un algoritmo neuronal de alta inclusión. Sin embargo, como dije al principio del capítulo, este último algoritmo es capaz de promover la extracción abstracta, mientras que un acceso a sus elementos constitutivos no lo es. En anteriores capítulos se hizo mención de que una expansión en la duración del presente tendría como consecuencia la visión materializada de entidades energéticas que, por ser tan sintergistas, solo dan lugar a la percepción transparente del espacio. Lo anterior se explica si una expansión en la duración del presente implica la creación, o al menos la puesta en marcha, de un nivel jerárquico de mayor convergencia. La materialización del espacio es la posibilidad de detectar la organización del mismo, y esto se puede vislumbrar como la posibilidad de decodificarlo. La actividad de los circuitos convergentes es precisamente la de extraer de una activación dispersa el algoritmo unificador de la misma. Por tanto, la creación de un nuevo nivel convergente trae consigo, en principio, una expansión en la duración del presente y además una expansión en la capacidad de percibir eventos que normalmente exceden la capacidad algorítmica del cerebro. En otras palabras, la expansión del presente, la creación y operación de niveles inclusivos más poderosos y la materialización del espacio son hechos íntimamente relacionados. Por otro lado, me gustaría aclarar que resultados recientes, 1978 a 1979, de experimentos realizados en mi laboratorio indican que la relación entre la duración del presente y la frecuencia EEG es mucho más compleja que la descrita aquí, y que depende, entre otras cosas, de la zona cerebral registrada. 10. La direccionalidad de la experiencia. 2 son los procesos básicos que explican el surgimiento de la experiencia y su conciencia. Por un lado, la lógica inclusiva, la cual, como ya dije, es una continuación del proceso más importante en la evolución del universo físico, es decir, la formación de nuevas unidades gestálticas como resultado de la organización coherente de elementos dispersos en todos emergentes. Por el otro, el desarrollo de campos energéticos neuronales capaces de interactuar con la organización energética del espacio. Ambos procesos incorporan a su sino una direccionalidad, de la cual surge el contenido específico y focalizado de la experiencia. La direccionalidad del proceso inclusivo es obvia, su tendencia intrínseca es el logro de un manejo cada vez más unificado y abstracto de la información. Nuevas unificaciones inclusivas implican nuevas concepciones globales, a nivel consciente, y nuevas estructuras ordenadas, a nivel físico-químico. La direccionalidad asociada con la fenomenología del campo neuronal explica la especificidad de la experiencia perceptual. Cualquier lugar en el que ocurra la interacción de un campo neuronal con la organización energética del espacio es susceptible de ser transformado en experiencia. La creación de experiencia depende de la focalización energética de la interacción. Desde un punto de vista teórico, esto implica que en el surgimiento de la experiencia no existen factores de distancia o tiempo, tal y como los conocemos a nivel conceptual. Véase capítulo 14. Esto último es fácil de comprender si se toma en cuenta que el lugar de la expansión es todo el espacio y que, por tanto, la focalización energética puede hacer surgir la experiencia en una u otra de sus porciones sin que medie o se requiera un viaje intermedio para lograrlo. Ya mencioné que esto es lo que puede explicar el fenómeno de proyección astral o la extraordinaria falta de temporalidad de los procesos telepáticos. Nuestra experiencia perceptual diaria es la mejor muestra del proceso de focalización antes mencionado. Solo para el que todavía no comprenda el carácter creativo de la experiencia perceptual lo anterior quedará oscuro. Acerca de la direccionalidad asociada con el fenómeno telepático y con la proyección astral, es interesante el hecho de que ambos fenómenos requieren, para empezar a ocurrir, que el sujeto visualice la imagen del receptor, en el caso del mensaje telepático, o el lugar del espacio que desea visitar, en el caso de la proyección astral. Ambos procesos de visualización son
necesarios para que los fenómenos antes mencionados ocurran, es posible interpretar la visualización como un definitivo inicio de la direccionalidad energética requerida para completar los procesos. La direccionalidad parece ser el requisito para que una experiencia adquiera el carácter de consciente. Sin ella, la experiencia existe simultáneamente en todo el espacio, pero su acceso está vedado por falta de focalización. 11 patrones globales. Las creaciones de nuevos niveles de abstracción es el fenómeno más poderoso y auténticamente humano. En el momento en que un contenido disperso se vislumbra desde una perspectiva global y se encuadra dentro de un contexto de entendimiento inclusivo, se alcanza un nuevo nivel de funcionamiento consciente. En el plano humano, lo anterior corresponde a la capacidad de reconocer el nivel vivencial y las etapas asociadas con el mismo. En un plano más global, permite la realización de la existencia de una inteligencia o matriz que definitivamente sobrepasa el escrutinio consciente. Es en la creación de nuevos niveles de inclusión en donde se vislumbra el correlato fisiológico de los cambios de conciencia. Esto sucede simplemente porque la creación de una inclusión más poderosa siempre involucra la extracción de aquello que con mayor certeza es un nivel de desarrollo. Pero existe también una lógica que podría catalogarse como lateral a la inclusiva. Quiero decir, una capacidad de ver toda la cadena de cambios de conciencia desde un plano lateral a su ocurrencia, capacidad que podría denominarse supraconsciente y que permite vislumbrar un patrón global de cambios conscientes y no solo un estado particular de conciencia. Este nivel lateral es el máximo grado de autoconocimiento, es decir, aquel que da lugar a una visión global en conjunto. Es interesante meditar acerca de lo que significa la existencia de un patrón global. En términos muy generales equivale a la consideración de interacción entre un campo neuronal y la organización energética del espacio, interacción hipercompleja de una individualidad con la matriz fundamental del universo. Puesto que de esta interacción surge la experiencia, el caso de visión lateral de la cadena de desarrollo equivale a una experiencia de interacción, con una matriz libre de particularismos. A un nivel más inespecífico, la experiencia visionaria es la de contacto con una totalidad a la que la conciencia normal solo tiene acceso en limitadas ocasiones. El acceso a dicha totalidad depende y está dado por la creación de un patrón inclusivo que represente en su codificación lógica la esencia del nivel de totalidad que lo nutre. La creación de un método práctico, accesible a toda conciencia y dirigido a incrementar la posibilidad de creación de nuevos niveles de inclusión, es no solo necesario sino impostergable. Debería crearse una especie de terapia inclusiva y en ella incluir técnicas ejercicios de incremento en inclusividad. A nivel perceptual, una técnica productiva es la que consiste en detectar formas inteligibles a partir de elementos dispersos, nubes, superficies de paredes, montañas y rocas pueden servir de estructuras a partir de las cuales se ejercite la creación gestáltica de patrones con significado. La existencia de patrones globales tiene una derivación extraordinariamente potente, se puede denominar método de analogías. Puesto que antes de la intervención consciente todo es un patrón energético hipercomplejo, se puede postular que sea posible alterar tal patrón utilizando una técnica de reproducción simbólica de ciertas de sus características. Así, siendo el pensamiento un patrón energético en interacción con la estructura del espacio, cualquier cambio bien focalizado del producto de la actividad cerebral necesariamente influye en otros niveles de realidad. Los chamanes utilizan esta técnica continuamente. Recrean mediante su pensamiento una situación y le dan direccionalidad. Pronto se observan efectos notables en el mundo físico y en otras conciencias. Desde luego, el método de analogías para funcionar requiere un manejo de fundamentales y de secuencias de fundamentales. Sin un conocimiento claro acerca de las bases de un proceso, la utilización de la analogía no tiene ningún éxito. En este contexto, se podría esperar que ciertos contenidos oníricos sean capaces de desencadenar cambios en la vigilia que no solo se encuentren localizados en la conciencia que los crea, sino que afecten el medio circundante y a otras conciencias. En realidad, esto no tiene nada de misterioso si recordamos que tanto un sueño, una conciencia y un objeto material son disposiciones energéticas con distinto grado de organización compleja. Por tanto, existe una dimensión en la cual la interacción ocurre y es directa.
La expansión del presente junto con sus procesos determinantes, a saber, la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia e inclusión, son el medio para tener éxito en la consecución del acceso a patrones globales. Bastaría la operación consciente en un presente expandido para demostrar de manera lógica que lo anterior es correcto. En un nivel de funcionamiento de presente expandido, existe un incremento notable en la capacidad de unificar eventos que previamente se encontraban dispersos. La percepción en estas circunstancias se expande en el sentido inclusivo más claro. Lo que previamente a la expansión pudiera pertenecer a un pasado o a un futuro, durante ella se vislumbra como un todo presente. Esto no difiere en nada de la postulación de acceso permeable a patrones globales dado por una expansión del presente. Pero además, como ya vimos antes, la misma operación de expansión involucra un incremento en la capacidad de abstracción de comunes, es decir, de fundamentales. Así, el acceso a patrones globales, la expansión del presente, la creación de nuevos órdenes de inclusión y la bondad del método de analogías se refuerzan mutuamente como interactuantes. El método de analogías implica siempre la reproducción microcósmica de un patrón macrocósmico o viceversa. Dependerá de la exactitud y finura de la reproducción el que un nivel afecte a otro. Esto es particularmente cierto para el pensamiento y sus efectos sobre el mundo físico. 12. El continuo espacio-materia y la sintergia. En el capítulo 4 hice mención de la relación del continuo espacio-materia con la sintergia de la organización cuántica del espacio. En este capítulo extenderé el análisis cuántico del espacio y también el concepto de sintergia. Este término es una inclusión de 4 diferentes aspectos de la organización cuántica del espacio. Por un lado, se refiere a la redundancia del contenido informacional de diferentes cuanta, por otro, incorpora un análisis dimensional de los mismos e incluye el concepto de cantidad de información contenida en cada quantum. Finalmente, abarca una consideración temporal. Como veremos más adelante, al mencionar la existencia de un aumento sintérgico en una determinada porción del espacio me referiré a un aumento de redundancia, a un decremento dimensional y a un incremento en la cantidad de información y tiempo en cada quantum. En forma similar, un decremento sintérgico implicará un decremento de redundancia, un incremento dimensional y una disminución en la cantidad de tiempo y de información contenida en cada quantum. Empecemos el análisis considerando lo que ocurre con la información contenida en cada quantum de espacio. Supongamos que alguien ve una estrella desde una posición muy lejana a la misma y que después se aproxima a su superficie. A medida que se acerque a la estrella, las dimensiones de los mínimos cuanta de espacio capaces de contener toda la información acerca de la masa estelar en cuestión se agrandarán. Esto concuerda con la consideración acerca de la organización convergente del espacio. Así pues, desde la lejanía hasta la cercanía de la estrella hay un continuo de cuanta que incrementan sus dimensiones. Esto se aplica a cualquier objeto material. En la cercanía, las dimensiones del quantum mínimo capaz de contener toda la información acerca del objeto será mayor que en la lejanía. Ahora recapitulemos acerca de otro fenómeno. Si un observador viaja en un automóvil a gran velocidad verá con claridad los objetos lejanos. En cambio, los objetos cercanos, la carretera o la orilla del camino, aparecerán borrosos. Como ya mencioné en otros capítulos, esto quiere decir que existe una redundancia incrementada del contenido informacional de cuanta de objetos lejanos y una disminución de redundancia para objetos cercanos al observador. De esta forma, la redundancia informacional aumenta mientras mayor sea la convergencia del espacio. Una montaña que se encuentra lejos del viajero está contenida en forma redundante en el espacio que transecta el observador. Por ello, y a pesar de transectar diferentes cuanta de espacio, la visión de la montaña permanece estable. La orilla del camino, en cambio, no es tan redundante. Por esta razón el viajero transecta cuanta menos sintérgicos y, por ello, la visión es borrosa. Recuérdese el análisis acerca del mínimo tiempo de presentación de un quantum necesario para decodificarse en percepto. Desde luego que la redundancia cuántica y las dimensiones cuánticas están entrelazadas. Ahora, veamos otro fenómeno. Muy cerca de un objeto material, el espacio contiene mucha más información acerca del mismo y menor información acerca de otras cosas. En cambio, en el espacio interestelar,
Un quantum de espacio contiene mayor información acerca de una mayor totalidad. Podríamos postular que la cantidad informacional para un quantum de espacio en la región del espacio es mayor que la cantidad informacional de los quanta localizados en la región materia del continuo espacio-materia. La misma consideración se aplica al tiempo concentrado en cada quantum. De esta forma, tenemos 4 diferentes aunque entrelazados fenómenos, a saber: A. La redundancia cuántica. B. Las dimensiones cuánticas. C. El contenido informacional cuántico. D. El contenido cuántico temporal. Puesto que siempre que existe una mayor redundancia cuántica también existe un decremento en las dimensiones y un aumento en el contenido informacional y en el tiempo de cada quantum, podemos unir los 4 fenómenos en un término inclusivo, la sintergia. Una porción del continuo espacio-materia es más sintérgico mientras mayor redundancia, menores dimensiones y mayor contenido informacional y temporal contengan cada uno de sus quanta. En estos términos, la diferencia entre el espacio transparente y la materia es que esta última es menos sintérgica que el espacio y viceversa. De la misma forma, el decremento sintérgico se acompaña de un incremento en el flujo temporal y en la fuerza gravitacional. Por otro lado, un espacio de alta sintergia contiene mayor número de tiempos concentrados que un espacio de baja sintergia. En otras palabras, mientras mayor contenido informacional contenga un quantum mínimo de espacio, mayores tiempos se concentrarán en su codificación. En un espacio altamente sintérgico habrá mayor número de tiempos que en un espacio de baja sintergia. Crece la sintergia y el espacio-tiempo. En el pensamiento de Ouspensky y en las consideraciones contemporáneas de la física, se acepta que un cambio dimensional ocurre cuando el tiempo se transforma en espacio. Así, para nosotros, seres tridimensionales y con una duración del presente relativamente pequeña, el mundo se presenta en un continuo estado de sucesión temporal. Si alguien lanza una piedra al aire, un observador percibe cambios sucesivos de la posición de la misma que, constituyendo un movimiento, se vislumbra como poseyendo una dimensión temporal. Si el tiempo se transformara en espacio, el movimiento de la piedra desaparecería para dar lugar a un trazo continuo y estático. Esto sucedería con una expansión en la duración del presente. Fenomenológicamente, la nueva duración del presente se experimentaría como la actual sin tiempo. El presente no se siente como tiempo, a pesar de que dura. En la condición de presente expandido ocurriría un cambio dimensional, en el cual lo que previamente se sentía como tiempo se transformaría en espacio. La transformación del tiempo en espacio, desde el punto de vista de la expansión del presente, se vislumbra con relativa facilidad, pero, ¿es posible analizar esa misma transformación desde un punto de vista que solo acuda a la organización del espacio, es decir, a la lógica sintérgica? Antes de penetrar en este fascinante problema, discutamos algunos fenómenos. La holografía es extraordinariamente fascinante por el hecho de que representa un modelo sintérgico del espacio. En un plano holográfico se puede considerar la existencia de cuanta de espacio, cada uno de ellos conteniendo grandes cantidades de información en forma hiperredundante. Esto se demuestra por el hecho de que al ser iluminada una pequeña porción del holograma, en ella se verá la información total. Así, si un holograma es de una cara, cada diminuta porción del mismo contiene toda la cara. Lo extraordinario es que cuando no es iluminada una porción diminuta, sino todo el holograma, también aparezca una cara unificada, y no millones de ellas. He discutido este fenómeno como determinado por la lógica inclusiva cerebral. A nivel de un código de alta convergencia se unifica un percepto a pesar de que la codificación del mismo a niveles preinclusivos sea hiperredundante. Por supuesto que la misma operación de unificación la realizamos cuando percibimos espacio. Cada quantum mínimo del mismo es redundante, sobre todo en una porción altamente sintérgica del espacio, y sin embargo no determina una imagen duplicada. La misma lógica inclusiva cerebral que une en un solo percepto la visión holográfica, une en un percepto unificado la decodificación de la organización del espacio. Estoy discutiendo esta operación de unificación porque nos ayudará más adelante a resolver la pregunta de la transformación sintérgica del tiempo a espacio.
puesto que una expansión del presente involucra un funcionamiento en un muy elevado nivel inclusivo, la unificación perceptual es producto de una activación jerárquica de alta convergencia. La transformación del tiempo en espacio se realiza, entonces, cuando se logra unificar en un patrón global información dispersa. En una porción altamente sintérgica del espacio coexisten, en cada cuantum mínimo del mismo, una gran cantidad de tiempos. Esto ya lo discutimos cuando hablamos acerca del contenido informacional cuántico. Simplemente como recordatorio, un quantum de espacio que concentre información acerca de estrellas localizadas a muy diferentes distancias del mismo, contiene mayor número de tiempos que un quantum aislado. La transformación sintérgica del tiempo en espacio debe ser una función de la unificación gestáltica de una gran cantidad de cuantamínimos de espacio altamente sintérgicos, en otras palabras, multitud de tiempos contenidos en cada quantum al unificarse darían como resultado una transformación del tiempo a espacio. En una porción altamente sintérgica del espacio, como un todo, mostraría un tiempo global nulificado, por tanto, una completa transformación del tiempo en espacio. Podríamos retornar aquí a las consideraciones acerca de la similitud entre el espacio y el cerebro, particularmente, ¿las 4 condiciones sintérgicas del espacio también se dan en el cerebro? Es clara la concentración de información en patrones de alta inclusión, también es clara la inclusión de mayor número de tiempos de procesamiento en un patrón altamente inclusivo. De la misma manera sucede con la dimensionalidad, la cual es claramente menor en un patrón de alta jerarquía que en una activación dispersa del tejido cerebral. En donde también es clara la relación es en la consideración de redundancia. En un espacio de alta sintergia hay mayor redundancia que en uno de baja sintergia. Si el espacio cerebral asociado a niveles de alta jerarquía es visto como un espacio de alta sintergia, debería esperarse allí una mayor redundancia de información que en cualquier otra porción. De hecho, una de las características de la función cerebral es precisamente la redundancia informacional. Independientemente de lo anterior, en un patrón de alta inclusión se concentra todo un procesamiento previo, dando lugar a un presente que se experimenta como un no tiempo. Es como si en el espacio el tiempo se transformara en una dimensión espacial en la unificación cuántica, y en el cerebro el tiempo se transformara en experiencia y en la activación de la lógica inclusiva. La experiencia del presente es pura experiencia sin tiempo y la unificación sintérgica es puro espacio sin tiempo. De nuevo es casi inevitable la conclusión acerca de la identidad entre experiencia y espacio, por tanto, la clave de la transformación sintérgica del tiempo en espacio es la unificación de cantidades grandes de cuantamínimos en un todo global en el que el tiempo se homogeneizará hasta desaparecer. Obviamente, tal unificación la realiza el cerebro durante el procesamiento de la información que lo estimula. La unificación en ausencia del cerebro solo se concibe si la porción altamente sintérgica del espacio se vislumbrara como contenida en un sistema cerrado. 14. La experiencia y el espacio-tiempo. Debe resultar claro a estas alturas, que la experiencia puede surgir en cualesquier porción del espacio y en cualesquier tiempo. De hecho, el espacio, el tiempo y la experiencia son diferentes organizaciones del mismo conjunto energético. De la misma forma, debe ser claro que diferentes niveles, estados o contenidos de experiencia puedan ocurrir en cualquier o en la misma porción del espacio, dependiendo del alcance y rango del mecanismo cerebral encargado de decodificar el espacio. En este capítulo extenderé las anteriores consideraciones, centrando la discusión alrededor del concepto de diferentes realidades, conviviendo simultáneamente en cualquier porción del espacio. Si consideramos la cantidad colosal de información que cada quantum de espacio contiene, y si recordamos que el mecanismo cerebral encargado de decodificar tal organización informacional es limitado, podemos aceptar que solo percibimos una porción muy restringida de la realidad. Esta realidad entrecomillada es el conjunto de todas las realidades que pueden decodificarse. Bastaría con mencionar algunos ejemplos de capacidades perceptuales privativas de ciertos animales y la sensibilidad extraordinaria de algunas máquinas construidas por el hombre para demostrar la existencia de multitud de niveles de realidades. Tomemos como ejemplo la conducta de vuelo de los murciélagos,
ciegos congénitamente, estos animales utilizan un sentido auditivo extraordinariamente evolucionado que les permite oír frecuencias de cientos de miles de hertz. El límite superior de la capacidad auditiva en el hombre es alrededor de 20.000 Hz. El murciélago emite sonidos de alta frecuencia que nadie, excepto él, puede oír. Aprovechando las características de tales frecuencias, puede guiar su vuelo atendiendo al eco que diferentes objetos reflejan. Obstáculos diminutos pueden ser así detectados mientras el murciélago se traslada a velocidades muy altas. La necesidad de altas frecuencias se deriva del hecho de que solo éstas pueden algoritmizar retardos mínimos entre la emisión sonora y el reflejo de esta. El oído del murciélago está en el mismo espacio que el nuestro, percibiendo una realidad sonora que nos es absolutamente desconocida. Es de todos conocida la capacidad olfatoria del perro. Se han descrito hazañas inconcebibles de seguimiento de rastros mediante su olfato, según las cuales basta mostrarle a un perro un zapato de un sujeto para que reconozca el olor característico de este en las huellas dejadas en tierra húmeda o arena desértica. Menos conocida, pero igualmente sorprendente, es la capacidad olfatoria de ciertos insectos. Haciendo uso de antenas especialmente diseñadas por la naturaleza, estos animales son capaces de reconocer un miembro de su misma especie, pero de sexo diferente, localizado a decenas de kilómetros de distancia. De nuevo, la antena se encuentra en el mismo espacio que nuestra nariz. El radiotelescopio es otro ejemplo en este sentido. Capaces de detectar señales electromagnéticas que provienen de localizaciones espaciales alejadas miles de años luz de la Tierra, estos gigantescos instrumentos detectan información del espacio que transectan, que ningún ser humano equipado con órganos sensoriales comunes es capaz de percibir. La misma situación impera en el campo de la microscopía. Organizaciones energéticas que se hallan en un cuanta de espacio son sólo visibles utilizando este instrumento. Es, pues, indudable que no percibimos la mayor parte de la información contenida en el espacio. Obviamente, además, lo que percibimos es transformado a una realidad de objetos materiales, espacio transparente, colores, etc., que es sólo nuestra. Por ello, es inconcebible sostener que nuestra realidad perceptual es la única existente y, aún más, es imperdonable olvidar que nosotros somos sus creadores. Puesto que vemos espacio, en cualquier localización concreta en la que nos hallemos, conviven simultáneamente realidades insospechadas. Tal consideración puede también extenderse al tiempo y a lo que denominamos tamaño. En un cuarto de dimensiones medianas, además de convivir muchas realidades, conviven muchos tiempos. Esto ya lo hemos analizado en relación con la organización sintérgica del espacio, por lo que no se repetirá aquí. Simplemente basta recordar que si fuésemos capaces, podríamos percibir en forma simultánea la ocurrencia de fenómenos tan alejados en el tiempo, que nuestras mediciones astronómicas temporales no bastarían para definirlos. Con respecto a la relatividad del tamaño, también es claro que lo que consideramos capaz de contener un límite máximo de información es ilusorio, en el sentido de que si fuésemos capaces de tener una visión microscópica, un metro cúbico de espacio se convertiría en un universo de dimensiones descomunales. Pero la relatividad de la que hablábamos es, sobre todo, aparente para la experiencia. Si esta última es el producto direccionalmente dirigido de dos campos energéticos en interacción, la limitación de tamaño, tiempo o espacio para su localización es absolutamente ilusoria. Ya mencionamos que la realidad de los llamados viajes astrales puede ser explicada de esta manera, véase Los fundamentos de la experiencia. Editorial Trillas, 1977. Ahora concentremos nuestra atención en algunos fenómenos cuya existencia ha sido debidamente comprobada. Empecemos con la transmisión directa de emociones. En esta instancia, dos personas que se han conocido durante cierto tiempo pueden comprobar en sí mismas la realidad de tal transmisión. Si consideramos sendos campos neuronales interactuando en el espacio, la detección emocional por medios extrasensoriales se explica satisfactoriamente. Lo mismo sucede con los fenómenos telepáticos. En estos, un sujeto es capaz de decodificar la organización espacial que contiene mezclados campos neuronales y elementales.
A través de un procedimiento que describí en los fundamentos de la experiencia, el receptor del mensaje telepático es capaz de reconocer contenidos de pensamientos enviados por el transmisor. Este último, para que la interacción telepática tenga éxito, debe visualizar con claridad la cara del receptor, dando así una direccionalidad específica a su campo neuronal. Una familia de fenómenos conocidos como visión remota consiste en la percepción clara de imágenes de objetos y de personas que no se hallan presentes. De nuevo, aquí parece ocurrir una decodificación extraordinaria de contenidos informacionales en el espacio con el que el sujeto tiene contacto. Sería interminable la lista de instancias y fenómenos que demuestran con toda claridad la existencia de realidades insospechadas para el uso sensorial normal. El lector interesado podrá hallar una descripción y un análisis profundo de estos fenómenos en The Roots of Consciousness, de Jeffrey Mislobe. Con respecto a la relación entre experiencia y tiempo, es importante recordar que la probabilidad de aparición de la experiencia en cualquier porción del espacio, solo depende de la focalización de un factor de direccionalidad energética. Por tanto, no se puede asumir la intervención de un factor tiempo entre la emergencia de la experiencia en una porción u otra del espacio. Esto implica una independencia de la experiencia con respecto al tiempo. Sería posible, así, tener una experiencia asociada con una localización y sin un intervalo de tiempo tener una experiencia asociada con otra localización aparentemente alejada de la primera. En realidad, y a cierto nivel, la experiencia se localiza al mismo tiempo en todo el espacio, siendo su acceso lo que permite visualizarla en la conciencia con un contenido y una localización específicos. Aquí es importante la noción de accesibilidad, la cual parece estar íntimamente asociada con el factor de direccionalidad analizado en capítulos previos. A su vez, el factor direccionalidad parece íntimamente relacionado con la activación de la conciencia, véase capítulo 10. 15. La sintergia y la fuerza antigravitacional. El hombre ha soñado, desde siempre, con parecerse a las aves. En esta era de desarrollo tecnológico, tal sueño ha sido parcialmente realizado con la aviación en todas sus manifestaciones. Sin embargo, el verdadero deseo, el vuelo sin ayuda de ningún instrumento o maquinaria, se ha cumplido solamente para casos contados. En este capítulo desarrollaré una hipótesis acerca de la posibilidad de crear fuerzas antigravitatorias usando diferentes técnicas, y pondré especial énfasis en el cerebro humano como instrumento ideal para crearlas. Una fuerza gravitacional aparece siempre y cuando ocurra una disminución en la organización sintérgica del espacio, esto es, por ejemplo, de un cuerpo material. Es, pues, posible postular un continuo sintérgico correlacionado con un continuo gravitacional, en el cual porciones de baja sintergia originen altas intensidades de campo gravitacional, y porciones de alta sintergia den origen a bajas intensidades de campo gravitacional. El continuo espacio-materia, que tiene en un extremo el espacio interestelar y en el otro el planeta Tierra, es un ejemplo de disminución sintérgica con un correspondiente incremento gravitacional. Entonces, el secreto de la creación de una fuerza antigravitatoria es la producción de un medio que incremente la sintergia en cualquier porción del espacio. Si analizamos con detenimiento los factores que conjuntamente definen la sintergia, encontraremos la clave para lo anterior. Recordemos que un espacio de alta sintergia se caracteriza por a. Un incremento en el contenido informacional de cada quantum de espacio con un decremento dimensional en los mismos. B. Una inclusión mayor de tiempo en cada quantum. C. Una mayor redundancia cuántica. Si en el espacio alrededor de una entidad de baja sintergia se crearan las condiciones de espacio antes mencionadas, sería factible suponer que tal entidad invertiría las condiciones gravitacionales que le corresponden. Se requiere seria investigación para determinar la forma concreta de lograr lo anterior. Sin embargo, de antemano podría suponerse que sería necesario crear un campo energético que, afectando en forma específica la organización energética de un espacio localizado alrededor de un objeto material, hiciera que éste creara una alta sintergia energética. En el caso del cerebro humano, tal posibilidad se centra alrededor de la expansión de campos neuronales. Si un campo neuronal es capaz de crear una fuerza antigravitacional, lo haría incrementando la organización sintérgica del espacio o, dicho en otras palabras,
cumpliendo con las condiciones de inclusión de tiempo, información, dimensiones y redundancia de un espacio de alta sinergia. Aquí entra de nuevo la consideración acerca de la expansión del presente discutida en el capítulo 9. Llevada a su extremo, la expansión del presente sería la base para la creación de un campo neuronal que invirtiera la organización sinérgica del espacio que rodea a un organismo. No es necesario repetir aquí que el funcionamiento en un presente expandido equivale a la creación de un espacio de alta sinergia en el interior del cerebro. Fuera de él, cabría esperar una expansión de campo neuronal que, ocurriendo en la condición antes mencionada, también crearía una alta sinergia. Aquí me gustaría mencionar una serie de observaciones que hablan acerca del límite de la expansión del presente y que en otros contextos he denominado parar el tiempo. En estas observaciones, yo mismo y otros colegas hemos sido capaces de expandir la duración de nuestro presente hasta el grado de mantener inmóvil el segundero de un reloj. Nunca hemos realizado mediciones de campos gravitacionales durante estas instancias, pero si lo que he mencionado es correcto, se podría esperar una alteración significativa de ellos. Los relatos anecdóticos de levitaciones parecen corresponder, en esencia, con el análisis hecho aquí, pues siempre han implicado un funcionamiento psicológico de alta inclusión y presente expandido. La posibilidad de lograr la creación de fuerzas antigravitacionales usando la actividad cerebral es tan llamativa que merece un estudio serio en los laboratorios científicos. Es interesante meditar acerca de la característica antigravitatoria del fuego en este contexto. Resultados muy recientes obtenidos en mi laboratorio indican que un incremento en la coherencia cerebral afecta a la fuerza gravitacional. Estos resultados se discutirán con detalle en próximas publicaciones, sin embargo, vale la pena decir aquí que apoyan las hipótesis mencionadas antes acerca de las relaciones entre actividad cerebral y fuerzas gravitacionales.